aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio de adoración. Para nosotros es un placer que nos esté acompañando nuevamente en esta semana que comenzamos lo que para muchos sería recordar y volver a celebrar el Día de Acción de Gracias. Aquí en los Estados Unidos hacemos todos los años. Parece un poco irónico estar celebrando este año un Día de Acción de Gracias, pero qué bendición, qué privilegios aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en el Creador del universo, que ha tomado la naturaleza humana en Jesús y nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha venido a reconciliar con nuestro Padre. Por lo tanto, tenemos en medio de las dificultades siempre, ese es el consuelo, ese es la esperanza para el creyente, el seguidor de Jesús, que en medio de las dificultades podemos darle gracias, podemos vivir agradecidos en medio de las dificultades, podemos vivir con gozo en medio de las dificultades, y así para darle la bienvenida y ir preparando nuestros corazones a través de lo que fundamentalmente es lo que nos da esperanza, es su palabra. Salmo 150 dice lo siguiente: Aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Alábelo con sonido de trompeta, alábelo con el arpa y la lira, alábelo con panderos y danza, alábelo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Y el versículo 6 dice, que todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Una sus corazones con nosotros para adorar a nuestro Señor. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hasta dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Traiga toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive.
nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Y nadie es más grande, solo Él es Señor. Cante aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Ahora hemos llegado al corazón de nuestro servicio de oración, como aquí siempre decimos en la iglesia de Sunlight, que este es el momento en el cual esperamos con expectativas, en el cual nos inclinamos a la expectativa de que Dios tiene algo para nosotros. Dios tiene algo para decirnos a través de su palabra, que es su revelación. Por eso ahora decimos que es el centro, es el corazón de nuestro servicio de adoración. Vamos a continuar, en otras palabras, terminar nuestra serie sobre los principios cristianos para el trabajo y el dinero. En esta semana que comenzamos, que muchos recordamos lo que es el Día de Acción de Gracias aquí en esta parte de los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos. Para muchos con muchas restricciones, algunos quizás no con la motivación normal de entrar a lo que se conocen como estos días festivos, pero igual a través de su palabra, cómo podemos ser animados, cómo poder incluso recibir pautas para estos días en que especialmente a veces a alguno de nosotros se les va la mano en cuanto a cómo ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos da, pero a la misma vez ser dadivosos, ser personas que piensan o pensamos más en dar que en recibir. Continuamos en esta carta a la iglesia en Tesalónica, que hemos estudiado estas últimas semanas y ver cómo el apóstol Pablo escribiéndole a esta carta, después de haber recibido ese reporte de su discípulo, de su hijo, como le llama él en la fe, Timoteo, trae estas recomendaciones, estos imperativos, estos mandatos para estos hermanos en la iglesia en Tesalónica. Así que vamos a desempacarlo y ver lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Primero vamos a tener un tiempo de oración. Amado Padre, oh gracias Señor. Oh Padre, en estos momentos pedimos que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra, oh Dios. También no queremos dejar o pasar por alto la necesidad que muchos de mis oyentes y nosotros, Señor, como iglesia, sabemos que hay personas, parte de tu pueblo está sintiendo en estos momentos en parte de Centroamérica, en el Caribe, personas que han sido afectadas por estas últimas tormentas. Oh, Señor, que estas personas, Señor, puedan sentir
un alivio, aun con lo difícil que suena decirlo, Padre, que puedan recibir el consuelo que solamente tú puedes dar, Señor, en medio de las tormentas, en medio del desastre, en medio de aún momentos en que no parece que pueda haber una salida o una luz de esperanza. Oh Padre, que a través de tu iglesia, a través de tu pueblo, a través de eso que cada ser humano llevamos en lo más profundo de nuestro ser, el venir uno al otro y ayudarse, el darse consuelo, pero que cada uno de estas personas, Señor, puedan sentir de una manera tangible que tú no estás apartado, que tú no nos has abandonado, que tú no has abandonado a nadie, Señor. Padre, que puedan sentir de una manera tan especial que tú estás con ellos, que tú estás en control aún en medio de esta dificultad, y también para el país de los Estados Unidos y los demás países, Señor, que a pesar de esta tormenta, está la tormenta de esta pandemia, oh Padre, que tú puedas redarguirnos y que nos lleves a enfocar nuestra mirada en el Creador del universo, el Creador de nuestros cuerpos, y que ahí descanse nuestra paz, nuestra tranquilidad, que no sea en un partido político, que no sea en una solución temporal, pero que fundamentalmente esté puesta en aquel que nos ha redimido, el que nos ama, el que nos persigue y el que nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza solamente en ti. Ahora te pedimos que tú te quedes en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Y dice la palabra de Dios, you see on your screens, la pantalla, ven el pasaje bíblico, pero también ven el tema principal que hemos estado desarrollando, que son los principios cristianos para el trabajo y el dinero. Y dice la palabra de Dios, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Esto es palabra de Dios. Entonces, para comenzar, a modo de recapitulación, de resumir, quiero que hagamos un resumen hasta ahora de lo que hemos estado aprendiendo, antes de que entremos en este pasaje a extraer la gracia redentora que podemos ver en este pasaje y poderlo aplicar en nuestra vida, porque este es uno de los temas que cada uno de nosotros diariamente habla, se preocupa o menciona, que es el dinero, cómo manejar el dinero y cómo debo trabajar, qué es lo que debo hacer para poder proveerle para mi familia o aquellos que incluso no están trabajando, están en el hogar. Igual son cosas de cómo debemos de manejar nuestro dinero, cómo debemos de ser buenos mayordomos de nuestros recursos, de los talentos, los dones, los recursos que Dios nos ha dado. Por lo tanto, cómo el Evangelio tiene implicaciones inmediatas para cómo nosotros debemos de vivir, cómo debemos de servir a Dios. Identificamos la semana pasada que como principio central de este pasaje es el amor fraternal, como lo dice el pasaje en el versículo 9, el principio del amor fraternal y la importancia de amarse los unos a los otros. Eso es lo que significa el principio del amor fraternal, amarnos los unos a los otros. Pero ¿cómo debe de verse para nosotros como seguidores de Jesús? De una manera práctica, una manera palpable, o sea, no simplemente como una emoción, como yo lo puedo decir como una afirmación, sino palpable. ¿Cómo puedo demostrar ese amor fraternal el uno a los otros? ¿Cómo lo puedo ver de una manera tangible? Interesante porque el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, en lo que conocemos en el Nuevo Testamento como sus cartas, sus epístolas, como se les conocen, mencionan mucho
ese mandato, esa recomendación de amarnos los unos a los otros. A todas las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento se conocen como cartas misionales porque habían situaciones dentro de esas iglesias y siempre viene repetidamente ese llamado a amarse los unos a los otros. Pero aquí en esta carta específicamente, Pablo escribiéndole a través de la inspiración del Espíritu Santo a la iglesia en Tesalónica, les dice algo interesante, que no es necesario para él recordarles. Y dice que hay dos razones para hacerlo. You can see on your screen, pueden ver en sus pantallas el pasaje bíblico, lo tenemos todavía ahí. Y vemos que él dice que hay dos razones por la cual él no debe o no ve necesario hablarles acerca del amor fraternal. Lo primero que nos dice es que Dios mismo les ha enseñado cómo amarse. El versículo 9 dice, en cuanto al amor fraternal no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Entonces, ¿cómo es que Dios les ha enseñado a amarse los unos a los otros? ¿Verdad? Porque eso puede escucharse como algo muy abstracto. ¿Cómo les ha enseñado? ¿Cómo nos ha enseñado a nosotros a amarnos los unos a los otros? Bueno, es a través de las buenas noticias, a través del Evangelio. El Evangelio, la cruz, es la manifestación más grande del amor en toda la historia. ¿Por qué? Porque Él se entrega por personas enemigas, por personas como nosotros que le hemos dado la espalda a Dios, como nos dice la Escritura, que no hay nadie bueno, no hay nadie que haga lo justo, no hay nadie que busca a Dios. Dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios en palabra, en acción y en pensamiento. Todos somos enemigos, pero a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús vino no a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos, por sus enemigos. Se humilló hasta lo profundo, dice, haciéndose igual, semejante a los seres humanos, pero nunca cometiendo pecado. Dice, por lo tanto, Dios lo ha exaltado a lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre, al cual toda rodilla deberá doblegar y declarar que Él es Señor y está sentado a la diestra del Padre porque ha ascendido. Su victoria ha sido declarada de que Él es Dios, el Hijo. Completamente humano, completamente Dios, ha resucitado entre los muertos por ti y por mí para conquistar nuestros peores enemigos. Entonces, ¿cómo nos ha demostrado, cómo Dios les ha enseñado a ellos qué es amarse los unos a los otros? De una manera tangible, de una manera visible en las buenas noticias de Jesús. Es la manifestación más grande del amor que puede existir por un enemigo. Entonces, si eres seguidor de Jesús, ¿de qué me escucha? Entonces, Dios nos ha amado. Dios nos ha amado y nos ha enseñado qué es amarnos los unos a nosotros. Y la segunda razón que les dice, segunda razón que les da, por la cual no debe repetirle, escribirles esto, dice que es porque ustedes ya están viviendo. Lo que dice el versículo 10, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. Ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. O sea, ya están viviendo en gratitud por lo que Dios ha hecho por ustedes en y a través de Jesús. Ustedes no solamente lo han escuchado, alguien se lo dijo, no, ustedes ya prácticamente están haciéndolo. Están viviendo, sus vidas están siendo transformadas por el amor que Dios les ha derramado en sus corazones a través de la obra de rescate de Jesús. Les ha dado un nuevo corazón, con nuevos afectos, nuevos deseos, para amarlo a Él y amarse los unos a los otros. Y le ha dado un nuevo espíritu, algo que anteriormente no lo teníamos. Ahora sí, ahora ustedes lo están haciendo, dice a los creyentes en Tesalónica y por lo tanto a nosotros. Y este pasaje entonces nos deja saber que el Evangelio, la buena noticia de Jesús, la buena noticia de lo que Dios ha alcanzado, ha logrado por nosotros. Esa es la buena noticia de Jesús. No es lo que yo he hecho para merecerme o para ganarme o para tener un mérito, sino lo que Él ha hecho, lo que Él ha logrado por mí.
eso tiene implicaciones directas para nuestra vida. Y en este caso, en este pasaje, tiene que ver con nuestra adoración. Y nuestra adoración tiene que ver con nuestros trabajos. Y este pasaje específicamente está enfocado en el trabajo y yo se lo voy a demostrar por qué. Pero fundamentalmente arraigado en el mensaje de la cruz. Porque si Jesús nos bendice, si se entregó por nosotros, entonces nuestro trabajo debe de fluir en gratitud a Dios. Déjeme demostrarle por qué podemos decir que este pasaje está enfocado en el trabajo, porque este es el reporte que Timoteo le lleva a Pablo, posiblemente él escribiendo cuando está en la ciudad de Corintio. Y en el versículo 14, por ejemplo, de esta misma carta, el mismo capítulo, mire lo que dice Pablo, dándole esas recomendaciones después de que Timoteo le lleva el reporte de estos hermanos en Tesalónica. Dice: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. En el versículo 12, anteriormente a eso, dice: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Y a esta misma iglesia, una segunda carta que después tenemos en el Nuevo Testamento, que les escribe en la segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 10, mire lo que dice: porque incluso cuando estaba con ustedes, Pablo hablando cuando los visitó, Hechos capítulo 17, les ordenamos: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Dice: nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ve cómo dejamos claro a través de la palabra que este pasaje está enfocado específicamente en el trabajo, en nuestra adoración a través de nuestro trabajo. Y lo que por eso establecimos la primera semana fue el principio de la dignidad del trabajo, the goodness of work, la dignidad del trabajo. ¿Por qué? Porque, como dijimos la primera semana, estos hermanos que venían de un trasfondo greco-romano, era la cultura, el pensamiento que influía primordialmente sobre las personas en esa cultura, en ese contexto, pues, ¿qué era lo que decían los griegos? Que el trabajo era para el pobre, que el trabajo era para los esclavos, era para los animales. Pero Dios nos deja saber que desde el principio de Génesis capítulo 1, Dios trabaja. Vimos en el capítulo 1 que la misma palabra que se utiliza en el capítulo 2 para describir las obras de la obra de la creación de Dios, la misma palabra que se utiliza para describir el trabajo que Dios después le da al ser humano al ponerlo en el jardín para que lo cuidara, para que lo cultivara, para que le extrayera todo el potencial y lo crea a su imagen y a su semejanza, como Dios, para multiplicarse, para ser fructífero, para cultivar, para crear, para proteger, para dominar, para reinar junto con Él en la tierra. Por lo tanto, vimos la primera semana la dignidad del trabajo, contrariamente lo opuesto a lo que pensaban estos hermanos y como a veces pensamos mucho de nosotros, que el trabajo es un mal necesario o es una maldición. Pero la palabra nos enseña no, que es una bendición de Dios. Por lo tanto, como Dios trabajó y bendijo el trabajo, nos ha creado a nosotros para trabajar, para crear, para dar y para servir. Por lo tanto, el trabajo tiene honor y tiene dignidad. No importa lo que usted haga, no importa qué trabajo usted esté haciendo, tiene dignidad y tiene valor, pero siempre y cuando lo vemos como la expresión de la gratitud que hemos recibido en el Evangelio, en las buenas noticias de Dios, fluye nuestro trabajo en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nos deja ver este pasaje. El segundo principio que estudiamos la semana pasada fue el principio de los que dan, siempre ganan. Los que dan siempre
ganan. Y el universo está diseñado de tal manera que cada persona que se compromete con ser una persona que sirve, que da, porque ha recibido, como seguidores de Jesús, hemos recibido, Dios nos ha enseñado a amar. Por lo tanto, ahora yo soy una persona que no busco solamente quitar y cómo poder yo ganar y buscar por aquí y buscar mis propios intereses. No, ser una persona que da, que sirve, siempre va a haber ganancia, siempre va a haber una bendición, porque nuestra tendencia es lo contrario, es qué yo puedo obtener, cómo yo me puedo beneficiar. Pero al contrario, cuando vemos que Jesús vino a dar y no a quitar, vino a servir y no a ser servido, a la medida que nosotros entonces buscamos ser personas que sirven, prosperaremos. Y el tercer principio que vimos es, y es el que vamos a estar viendo hoy, es el amarse aún más. Pero de ahí fluye otro principio que vamos a desarrollar inmediatamente. Pero de esos dos principios que vimos y de este pasaje siempre es lo que hemos visto, que surgen 4 imperativos o 4 acciones. Y el primero que nos dice el pasaje está en el versículo 10. Dice que a la luz de lo que Dios ha hecho en el Evangelio, las buenas noticias de Dios, como resultado y motivación, dice, lo primero que debemos de hacer es amarnos los unos a otros, pero dice, ámense aún más. El versículo 10, la última parte, dice, no obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. Lo segundo que dice es a procurar vivir una vida en paz, una vida tranquila. Pero ¿qué tiene que ver una vida tranquila o cómo se le relaciona aquí en el trabajo? Porque algunas traducciones dicen que no sean chismosos o que se ocupen de sus propias responsabilidades, pero una vida tranquila tiene que ver con esa actitud de servicio. Cuando yo soy una persona que ha sido saturada, está siendo saturada, renovada, transformada por el amor que Dios me ha expresado en Jesús, busco ser una persona que sirve. Por lo tanto, no busco ser una persona que siempre está buscando el centro de atención. No busco ser una persona que siempre quiere ser la que sea reconocida. No busco ser una persona que busca ser el centro de atención. Al contrario, tranquilamente busco servir a los demás y que otros lleven el reconocimiento, otros sean exaltados, otros puedan florecer. Y también dice la otra acción que nos da es ocuparse de sus propias responsabilidades. O sea, lo que tú hagas, lo que hacemos, hagámoslo con esmero. Si soy electricista, si soy panadero, si soy jardinero, si soy ama de casa, si soy un abogado, lo que yo haga para servir al Señor, que lo haga con esmero, que me enfoque en hacer las cosas bien. Y por lo último dice, trabajen con sus propias manos, ¿ve? Que hagamos algo tangible, algo que podamos tocar, que sea algo que podamos ayudar a otras personas, servir a otras personas a través de nuestro trabajo. ¿Y cómo sabemos que ese es el pensamiento que lleva a Dios a través del apóstol Pablo? Porque nos da 2 resultados. Y nos dice, the 2 results, es que no tengo que depender de nadie, y nos dice, a través de mi modo de vivir, me gana el respeto de los que no son creyentes. Nuevamente, no es ganarnos la aprobación de las personas, ni la aceptación, porque sabemos que nuestra aceptación, nuestra afirmación, nuestra validación fundamentalmente, solamente y exclusivamente la podemos encontrar de una manera que nos satisface hasta lo más profundo de nuestro ser, en saber que soy hijo ahora, adoptado en Dios, adoptado por Dios a través de lo que Jesús ha hecho, que Él me ha dado su espíritu, que Él habita en mí, que Él me acepta en Jesús. Esa es mi aceptación y de ahí fluye el hecho de que no tengo que buscar ser aprobado por otras personas, pero sí, como dice el versículo 2, el resultado de vivir una vida tranquila, de amarnos aún más, de ocuparme de mis propias responsabilidades, de hacer algo con mis propias manos, es que las personas que no son creyentes, dice, nos ganamos
el respeto. ¿Por qué? Porque no tengo que yo explicarle, ni las personas tienen que conocer toda la teología que yo sé, ni entender por qué usted y yo nos paramos y nos sentamos delante de una pantalla a escuchar un sermón o a adorar a Dios o a orar a Dios. No tienen que entender nada de eso, pero si a través de su manera de vivir, a través de su manera de ser una persona puntual, ser una persona que trata de ayudar a los demás en su trabajo y no habla mal de su jefe, no se queja de su jefe, no se queja de su compañía, no pone mal a las otras personas. Dice, a través de eso se ganará el respeto de los que no son creyentes. Y por segunda cosa que nos dice como resultado es que no van a tener que depender de otras personas. ¿Por qué? Porque le van a agradecer por su trabajo, le van a pagar por su trabajo. Va a recibir una recompensa, como vimos la semana pasada, que el dinero, eso es lo que viene siendo, es un certificado del agradecimiento y fundamentalmente, como nos dice Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, que nosotros trabajamos para el Señor. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Dice, recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es a Cristo. Entonces Dios nos bendice para que podamos bendecir a otras personas. Y nuestro trabajo está directamente conectado con el Evangelio. Pero vamos a ver en esta semana el principio que es buscar dar más valor de lo que recibimos a cambio. De esa implicación, de esa acción directa de amarse aún más. Ya que Dios les ha enseñado, ya que ustedes están siendo transformados por el amor de Dios, ya entre todas las personas ahí en Macedonia lo están haciendo. Ahora dice, les animo que se amen aún más. Y de esa acción, de ese imperativo, podemos decir que surge el principio de que nosotros vamos a buscar dar más valor de lo que recibimos a cambio. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos a desempacar eso. ¿Qué significa dar más valor de lo que yo recibo a cambio en mi trabajo? Si a mí me pagan $25 la hora, yo como seguidor de Jesús, ya teniendo todo esto en mente, lo que nos está enseñando este pasaje, que Dios me ha enseñado de la manera más poderosa, más grande que se pueda ver la expresión de amor en Jesús por mí, que ha venido a servir y no a ser servido, y me ha dejado a mí ahora el poder de su Espíritu Santo, una nueva naturaleza. Vivo una vida callada, buscando siendo el centro de atención, me ocupo de mis propias responsabilidades. Ahora dice, yo tengo la decisión ahora de tomar. Voy a trabajar como una persona que le pagan $25 la hora o voy a dar un esfuerzo de ser una persona que trabaja como alguien que le pagan $10 la hora. Por lo tanto, no voy a llegar a tiempo, voy a dar la mitad de mi esfuerzo, la mitad de mi energía, voy a ser una persona que dice, no, hasta aquí voy a hacer porque solamente me pagan esto, o voy a ser una persona que se esfuerza para trabajar como alguien que le pagan $50 la hora. O sea, que voy a dar más esfuerzo, voy a trabajar con toda mi energía, voy a ir y ser puntual, voy a estar disponible cuando me piden que esté disponible, aunque sé que me pagan $25 la hora. ¿Por qué? Porque voy a buscar brindar más valor de lo que recibo, porque fundamentalmente he recibido inmerecidamente la gracia y el amor y el favor de Dios, y como nos dice Colosenses 23 y 24, trabajo no para mi jefe terrenal, sino que trabajo para mi amo, que es Jesús, el Señor, el Creador del universo, que me ha dado la habilidad, la capacidad, la energía y la salud para yo poder trabajar. Por lo tanto, nos deja claro que el dinero entonces viene siendo un certificado de agradecimiento por un servicio que yo he dado en mi trabajo. Ese es un principio para el trabajo y para el dinero, que surge de esa acción que nos da este pasaje, que nos amemos aún más. Pero no solamente ese pasaje
ese principio de amarnos aún más, porque esto es algo que es contracultural, ¿verdad? Esta es la parte que es difícil, porque como no solamente con el ejemplo de trabajar más allá de los $25 la hora o decidir trabajar menos, pero cómo también puedo de una manera más práctica amarnos aún más. Yo creo que este pasaje también nos enseña que hay un llamado para nosotros como seguidores de Jesús de extender nuestras relaciones, ¿verdad? Porque específicamente enfocándonos en el pasaje, creo que algo que nos quiere decir Dios es, si está bien que tú sirvas, que tú extiendas tu amor a ese círculo íntimo que tienes de amistades o personas que quizás sean igual que ti, quizás piensen igual que en ti, quizás voten igual que ti, quizás se relacionen en los mismos círculos. Pero ¿qué tal si extendemos nuestras relaciones? Porque es algo en nuestra cultura que es contracultural, porque nuestra cultura es una cultura individualista, por lo tanto requiere ser intencional. ¿A qué me refiero cuando digo ser intencional? Ahora, piense por un momento la cruz de Jesús. Uno de los tantos significados de la cruz es la misión de Dios. Piense por un momento desde el principio de Génesis, el principio de la narrativa de Génesis, desde la historia que el ser humano cae en el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 15. La misión de Dios nunca fue de dejarnos en nuestra depravación, en nuestro aislamiento, expulsarnos del Edén. La misión de Dios ha sido buscarnos a nosotros, pero inmerecidamente, personas que le hemos dado la espalda. Y esa misión llega a su culminación en la cruz, en la crucifixión de Jesús. Dios nos ha buscado de tal manera que culmina esa búsqueda en la cruz con su muerte, su resurrección por personas que no lo merecen. Ahora nos llama a nosotros, nos da la responsabilidad entonces de continuar esa misión, de extender nuestras relaciones, de buscar a las personas, así como Él nos vino a buscar. ¿Y cómo podemos buscar a otras personas? Simplemente extendiendo nuestras relaciones. Si usted viene, por ejemplo, aquí a la iglesia y usted solamente viene a ver qué puede recibir, de dónde usted puede coger y coger y coger, pero nunca dar, nunca ofrecer sus talentos, sus dones, nunca ofrecer sus recursos. Esa es una actitud incorrecta. Esa es una actitud que no ha entendido la misión de Dios, que Él ha venido a dar y ahora nosotros venimos también a dar porque Él nos ha enseñado a cómo amar, extendiendo nuestras relaciones. Si usted va a la iglesia y se conecta con otras personas, sale de su círculo íntimo, ofrece su trabajo, si usted es electricista, si usted es panadero, cualquier cosa que usted haga, si es contratista, si es una persona que arregla pelo, conéctese con otras personas y usted les deja saber cómo usted puede servirlos a través de su trabajo. Y por tanto no va a tener que depender de otras personas porque va a recibir un agradecimiento que es un pago, que es el dinero. Y por lo último, de una manera que podemos ver también una manera a través de los mismos mandamientos es, por ejemplo, los primeros 4 mandamientos que siempre decimos que son mandamientos verticales, nos enseñan que si, por ejemplo, podemos separar los otros mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones horizontales. Y piensa por un momento, el primer mandamiento que encabeza los mandamientos horizontales, que es el de honrar a su padre y a su madre. Piensa por un momento ese mandamiento, ¿por qué es el primero de los mandamientos horizontales? Porque la relación de un padre y un niño es la relación más egoísta, ¿verdad? Si somos honestos. ¿Cuánto tiempo, cuántas energías, cuántas canas nos sacan nuestros hijos porque solamente tenemos que dedicarle todo nuestro tiempo a ellos? Desde el momento en que nacen, en que lloran,
están exigiendo atención, están exigiendo cuidado y son dependientes de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros crecemos, se cambian la posición, ¿verdad? Ahora nosotros estamos llamados a honrar a nuestros padres y a nuestra madre porque nos han dado tanto a nosotros. Piense por un momento por qué es tan importante. Los primeros 4 verticales, estamos siendo reconciliados, hemos sido reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios, pero también ahora estamos siendo reconciliados el uno con el otro. Y el primer mandamiento horizontal, honrar a su padre y a su madre. Después de uno quitarle las energías a nuestros padres, ahora nos llama entonces a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Porque si yo puedo y entiendo ese mandamiento de honrar a mi padre y a mi madre, pues piense en los demás mandamientos. Ya puedo servir a los demás, puedo no mentirles, puedo no quitarles, puedo no robarles, puedo no codiciar lo que tiene mi prójimo. ¿Por qué? Porque he entendido cómo honrar a mi padre y a mi madre, que es el primer mandamiento que encabeza los mandamientos horizontales, y extiendo mis relaciones. Y ahora he entendido esa postura de no ser una persona que solamente viene a quitar y a quitar, sino a dar. Que el Señor nos ayude, que el Señor a través de su Espíritu nos dé el poder de ver todo lo que hacemos, cualquier trabajo, siempre y cuando no sea un trabajo que usted esté haciendo que sea ilegal, que no está tratando de quitarle la habilidad o la posibilidad a otra persona de florecer para que el reino de Dios se vea, se manifieste, para que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Entonces usted está llamado a servir, a hacerlo con excelencia, de ser una persona que no busca solamente ser el centro de atención, de quitar y ver cómo puedo yo absorber y quitar, sino cómo yo puedo dar, cómo yo puedo servir, porque Dios en Jesús nos ha demostrado de que Él vino a entregar su vida por muchos. Y ese es mi llamado, si en este momento no has conocido a Jesús, que puedas poner tu fe en Él. Que Dios los bendiga y nos ayude a poner en práctica su palabra. Amado Padre, te bendecimos y te amamos. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos en este tiempo de dar agradecimiento, de ser agradecidos. Que la cruz, que es la manifestación más grande del amor, nos recuerde que tú nos has llamado a servirte con nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de nuestros trabajos. Señor, que el trabajo no es una maldición, que no es un mal necesario, que el trabajo tú lo has dado para que podamos florecer, para que podamos hacer que tu reino invisible se haga más visible, y que como hemos visto en esta serie, Señor, que cuando entendemos y no caemos en crear del trabajo nuestra única manera de satisfacción, de identidad, pero al contrario lo vemos como un medio que podemos utilizar para bendecir a los demás. Oh Padre, que tu reino pueda seguir siendo extendido y tu voluntad, el cielo se una con la tierra. Oh Padre, te amamos y te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Aquí estás, debemos mover. Ahora con ese mismo ánimo, con ese mismo entusiasmo, el ver estos principios cristianos para el dinero y el trabajo, en respuesta, como nos dice la buena noticia de Jesús, a lo que Él ha alcanzado, logrado por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer para salvarnos nosotros mismos, lo que Él nos ha dado, que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Les voy a invitar que vayan a esta pantalla, sunlightchurch.com, y dense sus dones y sus tesoros para continuar extendiendo el reino a través de la iglesia Sunlight Miami. Y si de alguna manera usted ha sido afectado, animado, consolado, dejen un comentario en este número, en this number you see on the screen. Coméntenos. Déjenos un comentario en la página de YouTube, Facebook, en nuestra página de internet. ¿Cómo podemos conectarnos con usted? Ese es el deseo que tenemos. Déjenme dejarle con esta bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesús y el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno
de ustedes. Vayan en paz a amar y a servir a nuestro Señor. Que pasen un buen día. Que Dios los bendiga. Mi Dios, así